Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los colegas de la Facultad de Comunicación y Diseño. Yo creo que esta es la tercera vez que me toca dar una conferencia que va a ser muy breve. He tomado como temática el eje conceptual del encuentro de sinergia, del quinto encuentro de sinergia, que refiere a prácticas innovadoras. Lo que voy a hacer es, tratando de limitarme en los tiempos de entre 15 y 20 minutos, compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen básicamente de trabajos de investigación en los que me ha tocado participar últimamente y en una iniciativa en la que estamos trabajando con varios colegas que busca promover la innovación en formación inicial y desarrollo profesional docente en América Latina. Es una iniciativa que está patrocinada por la Organización de Estados Iberoamericanos y hay varias instituciones que participan. Y bueno, además de intervenciones concretas, una convocatoria que se hizo hace poco tiempo y otras que se van a hacer en el futuro, estamos trabajando en una investigación referida a prácticas innovadoras en formación inicial y también en desarrollo profesional continuo en América Latina y el Caribe. Y es un poco en base a esos trabajos que muy en grandes líneas y en grandes pinceladas voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre esta temática que es una temática de difícil delimitación conceptual. Cuando hablamos de innovación, ¿de qué estamos hablando? Tiene difícil zona de frontera, yo diría, porque normalmente es un término polisémico en el que se suelen incluir definiciones de distinta índole. Pero bueno, situando primero el tema, el eje de sinergia de este año es el que refiere a prácticas docentes innovadoras. Entonces, yo creo que lo primero a indicar es el escenario. Y el escenario es el contexto en el cual se ubica el maestro, el profesor, un contexto en el cual intervienen hoy una red de factores que lo caracterizan. Yo señalo solamente 4. Hay mayores demandas sociales hacia los centros educativos y hacia los docentes. Esto nos lo muestra en distintos informes y evidencia de investigación. Hay un alumnado cada vez más diverso, ambientes de aula que se han complejizado cada vez más, físicos, virtuales, y un contexto marcado por tecnologías y más tecnologías. Cuando hablamos de innovación, ¿de qué estamos hablando? Esta definición es una síntesis de varias definiciones que se encuentran en la literatura, en el cual encontramos distintos componentes, digamos. Primero, una innovación puede ser una idea, un objeto, una práctica, toda la teoría de cambio educativo en el cual hay autores muy destacados, por ejemplo, uno que ustedes conocen bien, que es Phelan o Andy Hargreaves, hacen una conceptualización muchísimo más en profundidad de la que estoy presentando aquí, pero esto es para entrar en sintonía en el tema. Entonces, puede ser una idea, un objeto, una práctica, y esto es un aspecto importante, que es percibida como nueva, es algo nuevo en relación a lo existente. Y por otro aspecto que me parece importante a considerar cuando hablamos de innovación es que la innovación se asocia a la idea de mejora. Mejora en relación a objetivos, es una mejora planificada, por eso la innovación, todo lo que hace a la teoría de la innovación, se inscribe en una teoría mucho más amplia, que es lo que la conocida como teoría del cambio planificado. Es decir, hay en la innovación un acto voluntario de introducir
una mejora que se planifica, una mejora que se desarrolla, que se implementa y que luego se evalúa. Ahora bien, cuando hablamos de innovación y tratando de ir al tema que hoy nos convoca, nos referimos, entre otros, a la promoción de nuevas ideas y de nuevas prácticas. Y ahí tenemos que asociar dos conceptos. Por un lado, el concepto de qué es ser innovador y por otro lado, el concepto de innovación en sí, yendo a un acercamiento paulatino al concepto. Ser innovador, yo diría que es mirar desde lejos a lo lejos. Es decir, es ir más allá de lo que hoy hacemos, como plantea este autor, para identificar ideas de futuro y ponerlas en práctica. Es decir, que una innovación conlleva esa idea de lo prospectivo. Estamos pensando y en escenarios futuros. A su vez, el concepto refiere a intervenciones, como yo les decía, que implican toma de decisiones, intervenciones que implican un grado de intencionalidad, no surgen por generación espontánea, sino que hay una intención y una sistematización. Una sistematización que va a implicar lo que en la teoría del cambio educativo se llama una rutinización, es decir, la innovación deja de ser innovación cuando se convierte en rutina. Entonces, ¿a qué se asocia la innovación? Se asocia a un cambio de actitudes, se asocia a un cambio de culturas, de contenidos, de prácticas. Los teóricos de la innovación señalan por lo general 5 niveles. El nivel más simple de innovación es cuando se sustituye un objeto por otro. En la literatura canadiense desarrolla bastante este concepto en base a una serie de estudios que se hicieron de caso cuando se reemplazó, hace ya más de 20 años atrás, el pizarrón, el clásico pizarrón que hoy existe en muchas de nuestras aulas, ¿verdad?, por las pizarras acrílicas. Bueno, esa innovación, que es la innovación más simple, que es sustituir un objeto por otro, del punto de vista de las prácticas docentes, ¿saben cuánto tiempo llevó para que se hiciera rutina? ¿Cuánto? Adelanten A ver, ¿quién se atreve? ¿Cuánto tiempo llevó esa simple innovación? 10 años. 5, bueno, 5. 5 años, es decir, ¿por qué? Ustedes dirían, ¿pero cómo? Sí, porque eso significó un cambio en la cultura de trabajo del docente. Reemplazar la tiza, ¿verdad?, por el lápiz, el marcador, y bueno, lo clásico, el uso de un marcador que no se podía borrar. Entonces, y eso, y miles de ejemplos más que no les voy a dar ahora para no aburrirlos, pero esa simple innovación significó 5 años para que se convirtiera en rutina. Sin embargo, ¿qué es lo que hoy constatamos? ¿Qué nos muestra la evidencia? Que la innovación está muy presente en los discursos, basta que ustedes googleen y vean la cantidad de conferencias o vean la cantidad de artículos que hay sobre esta temática de la innovación. Está muy presente en los discursos de los ministros, está muy presente en las declaraciones, en las disquisiciones teóricas, pero muy poco en las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Es decir, son pocas las innovaciones que logran sostenibilidad en el tiempo, es decir, que se convierten después en rutina. Este es un autor que hace un trabajo justamente sobre este tema, es decir, sobre la distancia que hay entre el discurso y lo que después realmente se refleja en prácticas innovadoras a nivel del aula. El otro autor que aparece aquí
mencionado indica esto que estamos diciendo también, va en el mismo sentido. Se incorporan herramientas de trabajo, nueva terminología, nuevas conceptualizaciones, ¿verdad? Pero la docencia, las prácticas docentes siguen siendo muy parecidas a las que eran antes. Es decir, que ahí no vemos demasiada diferencia. Hace un tiempo atrás, con un grupo de estudiantes, hicimos un ejercicio bastante interesante, que fue el de encontrar, nos propusimos buscar imágenes, yo les dije, busquen imágenes de afiches publicitarios de la década del 50. Y bueno, encontraron una cantidad de afiches, estaban muy curiosos respecto a mi propuesta. En esos afiches aparecían imágenes e ideas que hoy serían impensables. Por ejemplo, una señora que se fumaba un cigarrillo con niños alrededor y que uno de los niños le decía, mamá, tranquila, terminate de fumar tu Marlboro que nosotros nos quedamos jugando. Eso hoy, impensable. Hicimos el mismo ejercicio con fotografías de escuelas y de aulas de la década del 50 y de los años 2010, 2015, y que encontramos que las diferencias eran muy pocas, es decir, ya nomás en la configuración del aula. Otro de los elementos que tenemos que incorporar en la reflexión cuando hablamos de innovación es lo que refiere al contexto. Obviamente hay un contexto que va a condicionar las posibilidades y las capacidades de innovar, porque en definitiva quienes implementan las innovaciones son las personas, pero son las instituciones las que van a permitir su desarrollo y su sostenibilidad. Y ahí sabemos que a veces la situación es compleja, ¿no? Más en un país pequeño como el nuestro, donde el cambio educativo, yo digo siempre, se procesa en 3 tiempos, ¿verdad? Lento, muy lento y extremadamente lento. Entonces, el contexto muchas veces es un fuerte condicionante para la innovación. ¿Cómo podemos categorizar a las innovaciones? Aquí, muy en grandes pinceladas para situar la temática, podemos categorizarlas en base a el origen, saber si se trata de innovaciones internas, es decir, que son promovidas dentro de una institución por los docentes, o si bien son innovaciones externas, promovidas por otras instancias, por ejemplo, la administración, una universidad, es decir, ahí no son los docentes los que la promueven dentro de la institución, sino que es una instancia externa. Hay otra forma de categorizar a las innovaciones y es en cuanto a la forma de proceder, es decir, saber, esto tiene que ver con la teoría del cambio que yo mencionaba anteriormente, saber si es una innovación planificada, que sigue un plan preestablecido en su implementación, en su sostenibilidad, o saber si es una innovación evolutiva. ¿Cómo reconocemos una innovación? En un trabajo que hicimos en el año 2014, 2015, con Inés Aguerrondo, hicimos un estudio que después se publicó, yo creo que en la anterior Sinergia lo mencioné, está disponible en la web, que se llama El aprendizaje bajo la lupa. Y en esa investigación lo que hicimos fue identificar unas 150 innovaciones en América Latina, de acuerdo a una serie de indicadores que habíamos preestablecido, y luego las clasificamos en lo que respecta a las prácticas docentes en 2 grandes categorías. Esta es otra categorización. Por un lado, las innovaciones que refieren a lo que llamamos el nodo pedagógico, es decir, al contenido, al qué enseñar, al proceso de aprendizaje, cómo,
a la enseñanza, de qué manera, y a los recursos, con qué. Y por otro lado, distinguimos otras innovaciones que tenían que ver con las reglas, lo que llamamos las reglas de la organización, es decir, el modelo de gestión y las modalidades en que se imparte una determinada enseñanza. Este esquema, que es muy simple y que es de la Torre, ilustra las principales preguntas que debemos formularnos cuando hablamos de innovación, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Qué y quién la van a llevar adelante? Es decir, ¿quién tiene el liderazgo de esa innovación? Y básicamente, innovar ¿para qué? Para mejorar los resultados, para mejorar calidad de enseñanza. Ahora voy a ir rápido porque el tiempo pasa rápido, es tirano, y ya me quedan solo 5 minutos. Y se supone que nosotros debemos tener práctica en esto, pero uno se entusiasma y habla siempre más de la cuenta. Entonces, ¿qué queremos innovar? ¿De dónde surge la innovación? Esto yo se los decía anteriormente. Acá yo creo que la revisión que estamos haciendo de la bibliografía respecto a esta temática nos muestra que las innovaciones que funcionan son las que se inscriben en un contexto en el cual no se reinventa la rueda, es decir, que se innova para mejorar. Hay una práctica nueva, ¿verdad? Pero tampoco se reinventa la rueda, sino que se tiene en cuenta la tradición, lo existente y cómo construir en base a ello. Las propuestas que funcionan piensan largo, pongo acá, pero empiezan en pequeño, es decir, una mirada a lo lejos, pero con pasos modestos pero seguros. Acá voy a ir rapidito, esto igual se los voy a dejar para poder ir a lo que me interesa, que es que estamos trabajando en una serie de criterios y de indicadores para poder distinguir las innovaciones, es decir, estamos trabajando en una matriz, esto es absolutamente preliminar, lo comparto con ustedes, aunque después se supone que esto aparece en la web, pero bueno, para decirles que es un trabajo en construcción, y estos son algunos de los criterios e indicadores que para mí nos pueden dar pistas acerca de qué es una innovación. En primer lugar, la intencionalidad, ¿por qué se considera que es una iniciativa innovadora? La pertinencia contextual, la incorporación de TIC, hoy las TIC están, las tecnologías, ya no se dice más TIC, me dijeron se dice tecnologías, pero bueno, las tecnologías están presentes por doquier y buena parte de las innovaciones se apoyan en tecnologías. Saber si hay interacción con la comunidad, la intervención de los actores, qué actores intervienen en la innovación y cómo se da la puesta en marcha, porque la puesta en marcha condiciona muchas veces la sistematización, la continuidad en el tiempo, la sistematicidad del proceso, los resultados, saber si se trata de una innovación que tiene resultados observables, si hay evidencia respecto a la mejora. Esto que hablábamos antes, las condiciones de sostenibilidad. Otro tema que a mí me parece importante a considerar es la replicabilidad, es decir, en qué medida la innovación es replicable. Esto para nuestros sistemas educativos es fundamental, el que sea escalable, es decir, que sean innovaciones que por sus características puedan ser replicadas y qué características conllevan estas condiciones de replicabilidad. El tema de la colaboración, hoy vivimos en un mundo súper, hiper comunicado, donde los mecanismos de colaboración, de trabajo colaborativo, son posibles y facilitan muchas veces la puesta en marcha de una innovación. Y finalmente, el impacto que esa innovación tiene, por más que sea a pequeña escala, a nivel de las políticas más globales.
podría seguir hablando más, pero no me quiero exceder, ya estoy ahí justo en el tiempo. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Termino con el cómo avanzar. 3 aspectos que para mí son claves para las instituciones. Uno es el de tratar de pensar y de crear espacios para la innovación, darles la posibilidad a los docentes de que se asocien, de que planteen proyectos innovadores. Tener recursos, una innovación, uno no innova por generación espontánea, sino que hay que tener recursos, me refiero en un sentido amplio, no solo materiales, sino humanos, que apoyen, que incentiven, que promuevan. Y después otro aspecto importante es el aspecto de la difusión, del reconocimiento de las iniciativas innovadoras. Así que muchísimas gracias. Acá tienen mi mail, por si alguno quiere saber más sobre esto, me escriben y con mucho gusto les comparto la información. Muchísimas gracias.